Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar, Tauro, con el trabajo, como siempre. En el día de hoy, Tauro, voy a estar sorteando una lectura gratuita y lo que tienes que hacer es darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. El martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Vamos a comenzar, Tauro, comenzamos con el trabajo. Y en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, en lo laboral. Mi queridísimo Tauro, los que sí estáis trabajando, hay un parón, no hay un corte aquí, ¿no? Aquí dicen las cartas que posiblemente muchos de vosotros salgáis del lugar en el cual estáis trabajando. ¿Bien? Entonces, Tauro, ¿qué pasaría aquí? ¿Hay posibilidad de vuelta en este lugar? De momento no me está saliendo, Tauro. Me sale la posibilidad de volver a otros lugares donde ya en un pasado estuvisteis. Esto no todos vais a estar en la misma situación, pero bueno, yo me limito a decir lo que está saliendo aquí. Los Tauro que no estáis trabajando, en 3 semanas aproximadamente, reciben noticias muy positivas sobre trabajo, sobre todo los Tauro que os hayáis estado preparando para algo en concreto, y muchos de vosotros también, Tauro, tenéis la posibilidad de trabajar en un lugar del pasado, pero aquí ya vosotros lo que queráis, porque eso sale un poco confuso todavía, Tauro, que tenéis un negocio. Dice, hay que tomar una decisión, mi queridísimo Tauro, respecto al negocio, respecto a otro tipo de cosas personales. Y dicen, esta decisión solo la puedes tomar tú, Tauro. Entonces, dice, hay una parte de ti que quiere como dejar algo, pero hay otra parte que no quiere. Y esta decisión la tienes que tomar tú, Tauro. Todos los que estéis esperando algún dinero relacionado con tu negocio, Tauro, quedan unas 3-4 semanas aproximadamente para que tú puedas recibir ese dinero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, te voy a decir, realmente los caminos los tienes abiertos, No me hablan las cartas de una economía mala en tu vida, me hablan de una estabilidad, pero dentro de 2 meses, aquí dicen las cartas que todos los que estéis pendientes de mover algo, vender algo, realizar algún tipo de movimiento para incrementar vuestra economía, que tendréis la oportunidad. O sea, si yo estoy en lo cierto y tú inicias este proceso dentro de 2 meses, en 4 meses se daría. ¿Bien? Vamos a seguir, Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteros. Mira, yo veo como que vosotros tenéis cierta represión, vamos a decirlo así. Como que vosotros os retenéis a la hora de no formalizar, sino conocer a las personas y demás, ¿bien? Como que os cuesta adaptaros a las personas nuevas, Tauro, y luego aparte aquí dicen las cartas que inconscientemente, Tauro, buscamos personas muy similares a las que tuvimos en un pasado. Entonces, cuando vemos ese perfil que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en el pasado, como que retrocedemos. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos. Vamos a ver. Estás en el fin de una etapa. Aquí dicen las cartas que todos los que hayáis estado en una relación oculta,
Muy inestable, muy inestable, que sepas que esto ya está en el fin. Esto ya está en el fin. Esto no hay que estar pensando en esta persona, que si en algún momento va a volver y demás. No, Tauro. Dice, olvídate y mira de cara a futuro, así lo dicen las cartas, Tauro. Mira, solteros, personas importantes en tu vida, Tauro, sí, llegaría una persona en un futuro y no te voy a hablar de tiempo porque esto todavía falta. Y me hablan de una persona, Tauro, que sería un poquito, digamos, más joven que tú y que es una persona que llega a tu vida como para reiniciar tu vida. O sea, esta persona lo cambia todo, Tauro. Y no pienses que esta persona tiene nada que ver con personas del pasado, porque no es así. Aquí hablan muy claramente las cartas. Olvídate de todo lo que tenga que ver con el pasado, porque eso ya está terminado. Vamos a ver esta persona nueva. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro. Esta persona nueva que sale aquí en tu vida. Esta persona nueva que sale en tu vida, Tauro, podría llegar a partir de 2 meses, a partir de 2 meses. Es una persona que es muy clara a la hora de los sentimientos. Me hablan de una persona que posiblemente esté en una situación de salir de una relación o esté saliendo de una relación muy conflictiva, una relación muy complicada, pero es una persona que, fíjate, aunque a ti te dé otra apariencia, es una persona que cuando está con alguien 100, 200%, Tauro. Esto que no te quepa duda. Y es una persona de relación estable. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tu vida sentimental dará un giro inesperado, Tauro. Aunque tú te empeñes en pensar que personas del pasado, como esta persona que tuvisteis una relación, que aquí dicen las cartas que es oculta, dice, aunque tú te empeñes en que esto vuelva, dice, tu vida sentimental dará un giro inesperado, tú vas a conocer a esta persona en un lugar donde hay más personas, es un evento, estás con más gente y esto cambiará el camino que tú creías cambiará el camino por el que ibas dando tumbos, como por así decirlo, pero esperando a alguien del pasado, Entonces esta persona desvía ese camino totalmente, Tauro. Entonces, Tauro, solteros. Es que, mira, Tauro, es una persona de relación estable, es una persona con unos valores, puedo decir, un poco arcaicos, sí, pero es una persona muy, muy esperada en tu inconsciente, Tauro. Muy esperada en tu inconsciente. ¿Bien? Entonces quizás sea la persona que más te complemente en tu vida. Ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, cómo están las energías, Tauro. Veo altibajos, veo altibajos en esta relación, veo agotamiento psicológico, pero uno de los dos siempre hace, dentro de este agotamiento se hace un esfuerzo, siempre se hace un esfuerzo, bien, y se sigue hacia adelante. Tauro, hay que soltar muchas cosas que están relacionadas con el pasado, bien.
Dice, falta un poco de confianza todavía en ciertos aspectos porque vivimos con, vamos a decir, cierto miedo a que suceda algo parecido, algo parecido que ya vivimos, ¿no? Entonces vivimos todavía con esa especie, entre comillas, de incertidumbre, ¿bien? Porque hay algo inconcluso a nivel familiar, ¿no? Y entonces ese miedo está todavía. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Todos los que estéis en esa incertidumbre, Tauro, y sentís que no, que tenéis la necesidad de tener claro qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que va a pasar. Yo os animo, Tauro, a que os pongáis en contacto conmigo por privado. Ya sabéis también que tenéis disponibles a mis chicas, a mi gabinete, las 24 horas del día, ¿eh? Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Aquí lo que dicen las cartas es que uno de los dos no puede expresar sus emociones, no puede expresar sus sentimientos, ¿eh? Lo irá expresando más adelante, ¿sí? Tiene que ir expresándolos porque necesita liberarse en ese aspecto. Entonces estamos ante un perfil de una persona que está retraída totalmente, que tiene sentimientos, pero que está retraída. ¿Bien, Tauro? Entonces, ¿estos sentimientos se irán demostrando, Tauro? Sí. Luego, en el tema de las decisiones a nivel familiar, dice, aquí todavía no hay una decisión tomada. Y esto es lo que, digamos, en cierto modo, Tauro, te tiene a ti en incertidumbre. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. ¿Podría dar tu vida un giro inesperado, Tauro? Podría darlo, sí podría darlo, pero este giro inesperado que tú a veces piensas que podría pasar no influye negativamente en tu vida sentimental, ¿eh? O sea, si en algún momento tú has pensado eso, las cartas te dicen no influye. Dice, quizás sea necesario que esto suceda para que tú goces de estabilidad en tu relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Para muchos de vosotros, Tauro, los que haya habido una situación en la cual no ha sido una relación correspondida, que uno ha dado más que el otro y haya sentido que ha estado como siempre a la sombra, al lado, aquí dicen las cartas, que llega el momento de que esto sea correspondido, que te darás cuenta que habrá merecido la pena esperar que esto suceda, que habrá una reconciliación, ¿bien? Habrá una reconciliación entre vosotros, esto es muy importante, lo que está saliendo aquí, Tauro. Vamos a ver qué más. En cuanto a las decisiones familiares, Tauro, aquí hay que tener paciencia, en este caso. Son decisiones que no pueden ser tomadas de la noche a la mañana, así lo dicen las cartas, pero aquí dicen las cartas que en un futuro habrá una decisión que en este caso, Tauro, te puede traer en un principio algún tipo de conflicto con tu pareja, pero tu pareja entenderá, Tauro, que ha sido la mejor opción. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente pues puede traer un triunfo en vuestra historia, la decisión que se tome a nivel familiar. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor te dice, Tauro, dice, debes de estar preparado para todo tipo de movimiento, de sorpresas, de avances, incluso de encrucijadas.
Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Tauro, vamos a seguir. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu salud. Inflamación de piernas para muchos de vosotros, Tauro. Yo me gustaría que le prestarais atención a todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, ahora sí, con ese mensaje general. Tauro, y tu mensaje general. Bueno, Tauro, respecto a tu mensaje general, te dice: ¿qué más da si tú tomas o das pasos más adelante? ¿Qué cambia? ¿Qué cambiaría si tú das pasos más adelante? Pues lo que cambiaría es que dieras un paso seguro. Si lo das más adelante, si dejas las cosas fluir, si dejas las cosas que sucedan en el momento adecuado, serán pasos más acertados para ti. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Tauro, el número 39. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Tauro, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.